20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Adelante. Distinguidos amigos, compatriotas, conciudadanos, hermanos de todo el mundo, del Perú y del Cusco, una vez más tenemos la satisfacción de darles la bienvenida a la última jornada de este Rimanaco Panandino por la independencia. A estas alturas del certamen ya nos sentimos gratamente satisfechos porque se está logrando lo que nos habíamos propuesto. Hemos creado un espacio digno, ciudadano, de debate, de reflexión, de propuesta para poder encarar la situación actual del país y las perspectivas de superar esa problemática que a lo largo de este Rimanaco hemos identificado con nitidez. Desde esa perspectiva, reiteramos nuestro agradecimiento a todos a quienes han participado hasta este momento. Hoy y en esta hora tratamos un tema que, si ustedes aprecian, que nos están siguiendo en todo el certamen, está sumamente concadenado a todos los anteriores, porque es otro de los aspectos, otra de las aristas de esta gran problemática que, si no es superada, vamos a seguir sufriendo todas las inequidades e injusticias que hasta ahora se han visibilizado aún más con la pandemia. El tema es políticas públicas contra la discriminación, la corrupción y la informalidad. La primera ponente de este certamen es una cusqueña muy conocida, combatiente, pero mejor le doy el paso a quien tenga que presentar a nuestra expositora Blanca Liz Gutiérrez Samanés. ¿Quién iba a hacer la presentación? Creo Oscar, ¿verdad? Así es. Adelante. Buenas tardes a todos. Tengo el honor de presentar a Blanca Liz Gutiérrez Samanés, la siguiente ponente, quien cursó estudios generales en la Universidad San Antonio Abad del Cusco y continuó estudios superiores en la Facultad de Derecho de la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, concluyendo con el grado de máster en Ciencias Jurídicas. Ha seguido también estudios en la Universidad de Bremen, Alemania, estudios que lo han llevado también a tener en España un título oficial de maestría universitaria en Sociedad Democrática, Estado y Derecho en el País Vasco en el año 2013, y que ha culminado también con un doctorado obtenido en la Universidad del País Vasco en abril de 2016. Ella, luego de sus estudios en el exterior, retornó al Perú y ha trabajado activamente en centros de investigación dedicados sobre todo y de acción política dedicados a mejorar la situación de la mujer. Instituto para la Mujer Andina, Trinidad Enríquez, además ha apoyado la Federación de Mujeres de ANTA, ha apoyado también el pensamiento feminista en diversas publicaciones en la revista de San Antonio Abad del Cusco. Profesionalmente ha ejercido como abogada defensora de oficio para casos de terrorismo en la ciudad del Cusco, ha integrado el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco en el año 2010, ha participado en diversos congresos y foros, tanto en el país como en América Latina y en Europa. Ha publicado en el 2010 su libro La primera fundación para la educación de la mujer cusqueña, quiénes y cómo pretenden desaparecerla, y en el 2016 un texto fruto de su doctorado denominado Globalización, Identidad y Resistencia. Blanca dirige actualmente la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico del Instituto Americano de Arte y participa como activista, participa como miembro de diversos foros ciudadanos
ligados a la lucha por nuestro patrimonio, y es por ello que nos place verlas no solo al lado nuestro en las calles, no solo al lado nuestro en los juzgados, sino ahora en este Rimanácul pagantino. Bienvenida, Blanca. Muchísimas gracias, y para felicitarles por este evento que está realizándose con mucho éxito. Gracias a los organizadores y un saludo para todas y todos. El tema mío es un tema muy interesante, lo he estado estudiando estos últimos días. Efectivamente, la corrupción y la discriminación van de la mano. Si tomamos como un tema, como un concepto muy general, ¿qué es la corrupción? Es el uso indebido del poder para beneficiarse irregularmente, sea económicamente y, claro, violando la ley y la norma. Mientras que la discriminación, sabemos que todos tenemos derecho a ser tratados igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, género, pero sin embargo, las historias que se cuentan son desgarradoras en el Perú. Basta leer, darle un vistazo al informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? En el Perú, dice, de acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en la época del terrorismo, de 4 víctimas, 3 fueron campesinos o campesinas, cuya lengua materna era el quechua. Se trata, ya sabemos, todos los peruanos, de un sector de la población históricamente ignorado por el Estado y la sociedad urbana. La corrupción abarca todos los ámbitos de la vida diaria, mientras que la discriminación tiene 1000 caras. ¿Quién no ha sufrido discriminación alguna vez en el Perú? Esa sería la pregunta. Mientras que las políticas de Estado definen los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado. Pero, sin embargo, este concepto es demasiado reductor, porque creo que en la actualidad los lineamientos pueden ser propuestos también por otros actores de la ciudadanía, así como la creación de nuevos derechos a partir de otras fuentes que no sea el Estado-nación. La creación de la ley solamente por el Estado-nación es un pensamiento muy monista, de que el Estado es la única fuente de derecho. Desde el punto de vista de la sociología jurídica, las sociedades son jurídicamente plurales. Y esto nos da paso justamente aquí a este espacio del Rimanácul, porque seguramente vamos a sacar propuestas. ¿Qué cosa proponemos nosotros desde la sociedad civil? ¿Qué cosa hemos estudiado de lo que es la República del Perú, la República, el Estado, el gobierno, la identidad, la nacionalidad? Todo esto va a salir. Si hacemos una sinopsis de lo que es la corrupción a través de la historia, siguiendo un poco los estudios de Walter Quiroga y otros, es una historia de larga data el problema de la corrupción. La corrupción está ligada, como he mencionado, al poder ejecutivo. Y si analizamos la época virreinal, nos vamos a dar cuenta que las ganancias y el botín ilegal venía del patronazgo, esta institución que ahora podríamos llamar los lobbies, el clientelismo, y que en esa época era el patronazgo. Las corruptas prácticas coloniales fortalecieron, según Quirós, el abuso y explotación de la población indígena. Donde en las minas, como se constató en un dato muy importante de 1757, que de acuerdo al informe de Antonio Ulloa, que fue nombrado un puesto en el poblado minero de Huancavelica, este informaba la situación crítica de la administración local. Hablaba de fraudes en la recepción de la contabilidad, de rentas reales, descuidos técnicos en la explotación de las minas, turbias confabulaciones, pero sobre todo las denuncias se encuentran sobre los abusos y expolios que la población indígena sufría. ¿A mano de quiénes? De los corregidores, sacerdotes, hacendados que buscaban enriquecerse. Y esto lo vamos a ver en la obra de esta insignia cusqueña, doña Clorinda Mato de Turner, que ella describe pues esta situación de oprobio de la población indígena. Los abusos comenzaban con el cobro del tributo a la población indígena por parte de los corregidores, que daba lugar a la malversación y los abusos,
se utilizaba la extorsión, la fuerza para extraer el pago de los que tenían menos recursos. Frente a esta situación, en 1780 se levanta Túpac Amaru, quien aboga por la abolición del cargo de corregidor, el reparto, el tributo y la mita. Asimismo, exigía el establecimiento de una audiencia en el Cusco. Esta es una faceta interesante de este libertador Túpac Amaru, como reformador y crítico frente a la corrupción de los funcionarios coloniales, de los corregidores en particular, y se esforzó en transformar el orden tradicional de la nobleza incaica en el Cusco, porque sabemos que los criollos e indios nobles urbanos del Cusco se opusieron decididamente al movimiento de Túpac Amaru, cuyo principal apoyo radicaba en la población del campo, harto de los abusos. Esto nos muestra de que dentro de la población indígena, sobre todo los nobles, fueron traidores a la causa de Túpac Amaru y estuvieron coludidos con la corrupción. En la época de la República, los líderes y caudillos militares que lucharon por la causa emancipadora hicieron abuso de la expropiación y las corruptelas, el crédito interno, en nombre de la causa patriótica. En el periodo de 1821 y 1822, el libertador José de San Martín y Bernardo Monteagudo, su ministro, expropiaron y dilapidaron a la élite mercantil de Lima sin conseguir la independencia definitiva. Nosotros quedamos deudores y tuvimos que pagar la causa libertadora. Por eso yo soy de la idea de que el verdadero libertador, el padre de la libertad latinoamericana fue Túpac Amaru y Micaela Bastidas, porque esta otra lucha emancipadora fue casi un negocio político. En las provincias, en esta época en las provincias, los oficiales locales repetían los abusos de poder y las expoliaciones cometidas a nombre también de la causa patriótica. La corrupción de las autoridades de provincias era una expresión de la corrupción. Posteriormente, también el general Bolívar, que venció al ejército realista en el Perú, tomó parte de las prácticas de la expropiación y de alguna manera del abuso de autoridad. La confiscación de las rentas y la expropiación de quienes se hubiesen refugiado en la fortaleza, por ejemplo, de Real Felipe, recibieron propiedades, como en el caso de nuestro insigne Sánchez Carrero. Es decir, que la corrupción llegaba a todos, patriotas y no patriotas. Digamos, quedó como herencia esta situación de la corrupción posteriormente en la incipiente república. En la primera década del 60 y del 83, la ciudad de Lima, por ejemplo, Lima, no el Perú, gozaba de una prosperidad en medio de la corrupción sin tapujos. El auge que traía el auge minero y que hizo muy rico al país, pero a unos cuantos del país, y esto se quedó en Lima. La deshonestidad administrativa heredada en sobremesa del 40º aniversario, por ejemplo, en el 40º aniversario de la independencia, Lima era una ciudad muy rica, pero demasiado corrupta. En 1882, Lima era una villa en ruinas, claro, porque se devastó todo lo ganado. Se desarrolló, se modernizó y todo esto, pero luego entramos a la situación de la guerra con Chile. Después de la guerra con Chile, entramos en una depresión espantosa y uno de los, digamos, voceros de esta época es pues González Prada, que hace una crítica muy ruda a lo que fue la República y lo que era la República Peruana. Él dice: nuestra forma de gobierno se reduce a una gran mentira, porque no merece llamarse República Democrática un Estado que 2 o 3 millones de individuos viven fuera de la ley. Si en la costa se divisa un vislumbre de garantías bajo un remedo de república, en el interior se palpa la violación de todos los derechos bajo el verdadero régimen feudal. Ahí no rigen códigos, ni imperan tribunales de justicia,
porque hacendados y gamonales dirime toda la cuestión, arrogándose todos los papeles de jueces y ejecutores de la sentencia. Esto continuó, como sabemos, hasta la llegada de Velasco Alvarado. Yo todavía he sido testigo de esta explotación en las haciendas, que los campesinos se les pagaba con coca y con trago. No eran ciudadanos y había un desprecio total al campesino. O sea que hasta hace poco esta situación y la situación de corrupción, ¿no?, que traía esta estructura feudal. Mientras que la discriminación en el Perú, si hacemos también otro análisis, vamos a constatar que la construcción de la ciudadanía en América Latina y en el Perú fue un proceso signado por la invasión española. La construcción de la ciudadanía obedece a un proceso histórico signado por la invasión española y la subsecuente dominación colonial, que forjó una sociedad excluyente, sin respeto a los pueblos originarios. Por eso que existe nace la resistencia indígena en el Perú. Hubo pues luchas de resistencia desde Manco Inca, pasando por las luchas de Santos Atahualpa, llegando a la lucha sangrienta, que terminó sangrientamente de Tupac Amaru, Micaela Bastidas y los otros héroes, y pasando por los hermanos Angulo. Todo esto en el sur, llegando también Pumacao y Melgar, por esta exclusión total. O sea, que si hablamos de las revoluciones, vamos a hablar de las revoluciones del sur, mientras que si hablamos de la costa, vamos a hablar de las luchas emancipadoras con ayuda de grupos extranjeros. De tal manera que la independencia criolla, porque no es la independencia del Perú, la independencia criolla, después de la derrota de las revoluciones de Tupac Amaru, Micaela Bastida, los hermanos Angulo, etc., la guerra de la independencia se desarrolló en la costa y fue una corriente emancipadora. En ella participa el pueblo criollo y mestizo con ayuda del movimiento latinoamericano. Pero la construcción de la república, se construyó la república sin la participación de los pueblos originarios. Basta pasar los actas de fundación, la primera constituyente y esto, que no va a haber un solo nombre indígena. Todos van a ser criollos o españoles nacidos en el Perú, criollos, ¿no? Por eso de ahí viene el criollismo. Los criollos odiaban a los serranos y ellos eran los que tenían el poder, porque además étnicamente eran pues españoles. Frente a esta situación surgen corrientes contestatarias, como el indigenismo a través de la literatura, con las insignes personalidades femeninas como Trinidad Enríquez, Clorinda Mato de Turner, y posteriormente con los movimientos indigenistas en el Cusco, los movimientos sociales, porque era de hecho una construcción desigual y siempre hubo personalidades que no aceptaron esta situación de discriminación. Actualmente hay muchos estudios sobre la discriminación. Uno de ellos es de Asier Martínez, que escribe La colonialidad del poder, que supone la muerte del otro, en ese caso la muerte del indígena como habitante originario de las Indias, en un sentido físico, porque se despobló las naciones indígenas de los mapuches en Chile, se mató a todos los indígenas del Uruguay, en Argentina, nosotros resistimos, pero también hubo muchísimas matanzas en Perú, Bolivia, Ecuador, y además que era una muerte cosmovicial de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han sido negados desde la conquista como sujetos de derecho, por falta de capacidad, se decía en los mismos códigos, en el Código Civil, no tenían derecho al voto, eran analfabetos. Por ello, el que carece de capacidad normativa puede ser mancillado, no tiene derecho a la defensa. Y no se le otorgó un espacio de la especificidad indígena. En las muchas charlas que he escuchado en Yachay, se habla de la comunidad, de la estructura comunal,
del pueblo indígena. Eso fue reconocido como una estructura aparte, pero no como parte de la ciudadanía en el Perú, porque claro, no existía especificidad para tratar el problema indígena. De hecho, que también frente a esta situación hay resistencia y se habla de que la modernidad latinoamericana no es europea, pero sí es eurocéntrica. Excluye con desprecio la cuestión indígena, como lo hicieron los conquistadores, y continúa la exclusión de lo indígena en la modernidad latinoamericana. Este fenómeno se ha hecho tan visible en esta situación de las elecciones. No lo dice mucha gente, pero ¿quién era ese hombrecito rural que pretende ser presidente? Ese hombrecito rural era un maestro y lo conocíamos. Lo que pasa es que no lo queríamos ver, lo invisibilizábamos y nos pareció una sorpresa. En la época de la dictadura de Fujimori, en las palabras de Astier Martínez, los pueblos indígenas han sido desnaturalizados en su identidad y obligados a encajar al formato de la sociedad, de las sociedades blancas o eurocéntricas. Desde el inicio de la colonización y la invasión de América Latina, los pueblos indígenas, los habitantes originarios, han sido reducidos a meros objetos, como demuestra el conflicto armado. En el conflicto armado murieron mucha gente. Hemos dicho que de cada 10 o de cada 4, 3 eran campesinos. Esto, las conclusiones, llegamos a las conclusiones que la corrupción y la discriminación van de la mano y son puntos álgidos en el Perú. Y esta discriminación atenta a las poblaciones más vulnerables, a los más pobres, las mujeres, los pueblos originarios, los afrodescendientes. ¿Qué hacer frente a esta situación? El Estado, en nuestro Estado actual, y que ahora vamos a conmemorar los 200 años, no tuvo la capacidad de regular estos fenómenos que hemos ido heredando a lo largo de la historia. La discriminación y la corrupción son flagelos que van destruyendo nuestra sociedad. Por lo cual se hace necesario la creación de nuevos derechos, de nuevas estrategias, pero a partir de otras fuentes que no sea el Estado-Nación. No podemos creer que en un Estado-Nación que en 200 años no ha solucionado, que va a solucionar en 5 o 6 años. Tiene que ser la participación de la ciudadanía. Y en esto felicito a IH, porque yo he estado escuchando las charlas y todos llegan a un punto, que esta es una república, una falsa república. Digamos, es una república simbólica. Y el ser ciudadanos peruanos también es una mentira. Nos sacamos la careta y somos indios, mestizos, negros, pero nos ponemos la careta de blancos y nos creemos europeos. O aceptamos cualquier otra nacionalidad, puede ser la japonesa, pero nunca la nuestra. Esto es un tipo de esquizofrenia, el no aceptarnos, y no somos nosotros los que tenemos que cambiar esta situación desde las bases. Yo no creo que las normas que vienen de arriba pueden cambiar, más bien cambian cuando nosotros tomamos una actitud crítica de esta situación. Por otra parte, los modelos culturales y normativos que justifican el mundo de la vida y de la organización social y los criterios científicos actuales se volvieron insatisfactorios. Es cierto que hay grandes especialistas y grandes juristas que analizan nuestra situación, pero desde su perspectiva, desde el derecho positivo, desde nuestra Constitución. Una Constitución hecha a favor de las transnacionales, una institución hecha a favor de una familia, la familia Fujimori. El Estado es un Estado subsidiario, nosotros no tomamos parte en la economía. Imagínense a lo que se ha llegado, y eso se ha hecho con anuencia, naturalmente, de poderes extranjeros, cosa que siempre ha sido criticado y siempre ha sido utilizado por las bases, sobre todo los sectores más oprimidos. Actualmente, la votación misma a favor de Castillo nos demuestra que la mitad del Perú sí tiene conciencia
y es una población pensante que se da cuenta de la situación. Por lo tanto, el derecho positivo formal no es poco eficaz y no consigue atender la competencia de las actuales sociedades llamadas periféricas como las de América Latina, debido a que a las Blanca Liz, tenemos una pequeña dificultad de audio. A ver si logras arreglar. No se te escucha. Mil perdones a nuestra audiencia. Pareciera que nuevamente tenemos dificultades técnicas que son comprensibles, ya que estamos usando un medio alternativo que tiene muchas vulnerabilidades. El internet es. ¿Sí, no? Bien. El internet dice que no le gustan que digamos verdades. Bueno, vamos a ver. Mientras tanto, queremos decir a nuestra audiencia de que estamos pues desarrollando así el Rimanaco y Panandino por la Independencia. Han sido hasta el momento 11 conferencias sobre temas que tienen que ver directamente con nuestra realidad social, cultural, política, espiritual. Estamos llegando a conclusiones de que todo esto debe cambiar necesariamente si queremos y si aspiramos a una sociedad más libre, más igualitaria, más digna de los seres humanos y que tenga la capacidad de vivir en armonía con todo lo que le rodea, principalmente con el medio ambiente y la naturaleza a la que nosotros llamamos Pachamama. Esto es lo que estamos desarrollando y debemos sentirnos felices porque la gran mayoría de los expositores tienen puntos coincidentes en nuestra perspectiva y propuestas similares a las que veníamos acariciando. Y también quienes en algún momento han tenido alguna discrepancia, en el fondo tienen razón porque, mejor dicho, tienen coincidencia con nuestro propósito, porque sí aceptan que hay necesidad de cambiar todo esto. Ese cambio va a ser impulsado desde nuestra perspectiva ciudadana por la ciudadanía, que se empodere, que tenga capacidad vinculante y no solo consultiva, como lo ha tenido hasta ahora en algunos espacios en los que aparentemente se da participación, sobre todo a la sociedad civil. Vamos a ver si Blanquita ha superado su problema de dificultad, su dificultad técnica. No está al aire, Blanquita. Es problema realmente de internet. Bien, vamos a seguir con el... Perdón, está reingresando Blanca. Vamos a esperarla entonces. Un minutito. Bien, entonces quisiéramos decirles que ahora a las 7:30 de la noche se producirá la clausura de este evento que estamos seguros va a llegar a extraordinarias conclusiones necesarísimas de ser aplicadas porque van a ser realmente lineamientos de política a seguir, sobre todo por la ciudadanía. Ahí está Blanca. Sí, Blanca. Sí, sí. Sí, ya que ya estaba acabando, solamente era solamente para terminar en las palabras de Sánchez Astin, dice: somos testigos de la deconstrucción de la ciudadanía por la situación de los países llamados de la periferia, donde se observa aspectos de otro tipo, sean de orden práctico y las dimensiones psicológicas de la ciudadanía. Y termino con esta palabra de Primitivo Quispe, poblador quechohablante, quien manifestó en la Comisión de la Verdad. Entonces, mi pueblo era pues un pueblo, no sé, un pueblo ajeno dentro del Perú. Hagamos que este pueblo ajeno dentro del Perú sea también nuestro pueblo. Gracias. Gracias a ti, Blanca Liz Gutiérrez Amanés. Como ves, hay aplausos silenciosos porque estamos todos con los micrófonos apagados. Muchísimas gracias por tu exposición enriquecedora que fortalece todo lo que venimos apuntando, postulando, recreando, reflexionando. Bien, vamos a continuar con este evento, reiterando las felicitaciones a Blanca porque toda la sala lo ha hecho así.
y le anunciamos la presencia de nuestra coordinadora del Foro Patrimonialista, que en este caso va a actuar como panelista sobre el tema en cuestión. El tema es políticas de Estado, políticas públicas para contrarrestar la corrupción, la discriminación y, bueno, la hija de estos dos flagelos que me ha llamado Blanca Liz, la informalidad. Tica, buenas tardes, bienvenida. Yo no quisiera pasar por alto decir algunas palabras sobre tu persona, aunque ya quienes nos siguen ya te conocen en extenso, pero creo que hay que destacar los merecimientos de Tica Luisa, una mujer cusqueña que representa en este momento a la mujer cusqueña combativa, comprometida con los grandes ideales de su pueblo. Ella, al margen de ejercer con gran dignidad, con gran idoneidad su profesión, se compromete plenamente con los altos intereses sociales, políticos, culturales de nuestro Cusco, de nuestra patria. Así lo hace en cada día de su vida y por eso es que integra colectivos como los nuestros, la Universidad Yacha y Libre de Cusco y sobre todo el Foro Patrimonialista Cusco, del cual es ella su coordinadora. Tica, con nuestras más gratas expresiones te damos la bienvenida. Adelante, Tica. Muchas gracias, Lucho, y felicitaciones, Blanca, por esta exposición tan importante que nos hace retrotraer el análisis de las políticas de Estado ante esta discriminación, corrupción e informalidad que vivimos como país. Creo que es importante destacar a partir de tu exposición, Blanca, que el fundamental, digamos, origen de esta discriminación, corrupción e informalidad es la forma de desarrollo económico de nuestro país. Pero por parte de una mayoría de peruanos, se ha entendido que cuando se habla de discriminación, por ejemplo, solo nos estamos refiriendo a una discriminación racial. Se piensa que solo existe en el Perú una discriminación por el color o cultural o por ser del interior del país. Pero obviamente esta discriminación también está expresada dentro de las políticas del Estado peruano desde su construcción, desde el nacimiento como Estado peruano, con un desarrollo económico totalmente egoísta, excluyente, que ha generado esta forma de discriminación. Vuelvo a repetir, no es solo un desarrollo económico que excluye a los pobres de los ricos, beneficiando a los que detentan el poder económico en el país, sino además esa discriminación económica se expresa también en una discriminación por la condición de, de indígenas o por la identidad cultural, por el color de nuestra piel, por ser de procedencia del interior del país. Y lo más grave es que en esta política de estado de discriminación, haciendo un análisis desde la fundación de nuestro país, entre comillas, se han utilizado y se utilizan instrumentos jurídicos para mantener como parte de la política del Estado de manera muy silenciosa esta forma de discriminación. Instrumentos jurídicos que se utilizan para sojuzgar, silenciar, criminalizar, intimidar y impedir así el avance y ejercicio de derechos mínimos que deberíamos tener todos los peruanos en general, sin ningún tipo de distinción. Cuando tú nos haces referencia en tu exposición de que hasta este momento tenemos una población analfabeta, ¿no? Y recordamos en periodo de pandemia cómo nuestros hermanos, nuestras hermanas no podían ejercer ningún tipo de derechos, eran prácticamente como ruedas rodantes, ciudadanos con derechos declarados aparentemente a través de una constitución y de normas inferiores, pero sin capacidad de poder ejercer ningún derecho ciudadano ni de protección de parte del Estado.
En plena pandemia hemos visto nuestra realidad tan desgarradora. Nuestros hermanos que viven en la capital de la República, retornando de la capital a sus lugares de origen, en el interior del país, a pie, sin nada más que sus fuerzas y su ropa, la ropa que llevaban, socorridos a veces por algunos ciudadanos que les brindaban agua. Y a lo largo de su camino hasta llegar a su destino, a veces algo de comida. Eso es un desarrollo económico de qué naturaleza. Ya no podemos hablar de un desarrollo económico ni siquiera en algún concepto mínimo gramaticalmente. Mientras tanto, en el interior del país, muchos hermanos, hermanas, sin distinción de edades, falleciendo por falta de una política estatal de salud, de atención, en donde solo se ha privilegiado a quienes detentan el poder económico dentro de nuestro país y también que geográficamente se encuentran ubicados en la capital de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de discriminación, no solo estamos hablando de un problema económico, por extensión estamos hablando de discriminación en materia de salud, en materia laboral, en materia educativa, no solamente en temas raciales o en temas culturales. Y ahora que nos encontramos a puertas de la conmemoración, entre comillas, del bicentenario, cabe recordar el análisis que tú haces, ¿no? Frente a esta desgarradora realidad que en todas las áreas de desarrollo del ser humano y en el Estado peruano nos revela que en el Perú, lamentablemente, los niveles de discriminación son peor que desgarradores. Hablamos entonces, recordamos entonces lo que tú dices, ¿no? Hay un proceso, ha existido un proceso de resistencia ciudadana en el interior del país para no desaparecer prácticamente del mapa frente a esta discriminación en todos los aspectos. Pero resistencia solo para evitar la extinción, considero de que se ha llegado a un límite inimaginable de sojuzgamiento y de discriminación en todas las materias que está obligando hoy en día, en plena conmemoración del bicentenario, a la ciudadanía, al margen de sus creencias. Son los hechos y esta conducta de discriminación en todos los espacios de la sociedad los que nos están obligando a, por la vía de los hechos, a generar cambios. ¿Qué cambios? Con el retorno de muchos hermanos y hermanas al interior del país, a sus lugares de orígenes, se ha generado otro tipo de pensamiento, de entender la necesidad de la vinculación de la Pachamama con el ser humano y la recuperación de los saberes ancestrales sin el uso de dinero. Muchos hermanos y hermanas, a pesar de sus carencias económicas, han trasladado hasta las ciudades, hasta las capitales, los distritos, las provincias del interior de nuestro país, productos alimenticios para practicar en la vía de los hechos el AINI, la solidaridad, sin esperar nada a cambio, ni del gobierno, ni de una autoridad, coordinando entre ellos la forma de hacer el traslado. En materia educativa, de la misma manera, todos practicando el AINI. Y en materia de salud, recuperando los saberes ancestrales del uso de todos nuestros recursos naturales para tratar de apalear en alguna medida este flagelo de la pandemia que estamos sufriendo. Entonces, no solamente hablamos de un proceso de resistencia para evitar
la desaparición de nuestra cultura y de diferentes formas de extinción que tienen ese objeto, sino frente al hecho de haber llegado a un límite inimaginable de discriminación, la sociedad está revertiendo estas condiciones y está refundándose, está renaciendo. Por eso ahora tenemos un resultado como el que tenemos de un profesor como presidente de la República, ya a puertas de ser prácticamente proclamado. Por eso, en este momento, a pesar de que no hay una reactivación total del turismo, por ejemplo, en la región Cusco, si bien es cierto, no vemos ya muchos hermanos y hermanas de cargadores de maletas con pesos inconcebibles para percibir $1 o $2 de pago por cargar estas voluminosas maletas de extranjeros para sobrevivir. Vemos cómo ellos ahora todo este tiempo están sobreviviendo, ¿no? Y estamos entendiendo que las cosas están cambiando. Están cambiando no porque ya se va a proclamar un nuevo presidente, sino porque el nivel de sojuzgamiento en nuestro país ha llegado a límites totalmente ya inconcebibles. Y es la misma realidad de ciudadanos organizados y no organizados que están generando cambios. Y se está promoviendo una realidad totalmente distinta, que muchos no la están percibiendo, pero que muchos sí la estamos avisorando. Y creemos, como esa canción de que dure 100 años mi cuerpo que lo resista. Y ya nuestro país ha sufrido demasiado. Por eso nos parece importante el análisis que haces sobre la discriminación. Ahora, sobre el tema de corrupción, es cierto, como tú señalas, que la discriminación y la corrupción van de la mano, ¿no? Van de la mano, pero el flagelo de la corrupción también, pues, tiene sus raíces del problema del proceso de desarrollo económico, al igual que la informalidad. La informalidad, cuando dicen en nuestro país, un grueso porcentaje de ciudadanos en nuestro país se ha visto afectado porque vivían de trabajos totalmente informales, justamente porque ha existido y existe un desarrollo económico, como lo han expuesto en anteriores temáticas, totalmente piramidal, de privilegios solo para unos y de absoluta discriminación para una gran mayoría que únicamente ha tenido que inventar y reinventar ahora en la pandemia formas de obtener recursos económicos. Te felicito, Blanca, de nuevo compartimos los mismos criterios de que la discriminación y la corrupción son parte inherente de un desarrollo económico excluyente y que su cambio en este momento es inminente. Abrigamos la esperanza que los cambios ya han empezado en todas las materias. Y ahora, con este evento, una vez más, vemos que no es un cambio que se genera porque existe un caudillo o una caudilla, ¿no? O por declaraciones de alguien. Es todo un proceso y nosotros somos parte de ese proceso. Y nos sentimos muy orgullosos de compartir con ustedes este espacio que nos fortalece mucho más y promueve también cambios para aquellos que también seguramente participarán más adelante. Muchas gracias, Luchito. Muchas gracias, Tika. Muy pertinentes tus comentarios que refuerzan, que visibilizan aún más lo expresado tan pertinentemente por Blanca Liz. Definitivamente, como ustedes lo llaman, la discriminación, la corrupción y la informalidad son flagelos que se dan en el contexto de una sociedad injusta, sin equidad, de marginación en la que estamos viviendo y que todos ya coincidimos, por lo menos hasta ahora, nadie ha dicho que no es necesario el cambio. Todos coinciden en la necesidad de hacer el cambio. Y ese cambio tiene que estar amparado necesariamente por un marco jurídico, por un pacto social
al que algunos llaman Carta Magna y algunos llaman Constitución. Vamos a darles paso ahora a los comentarios de la sala. Han pedido la palabra, creo, Julio y Oscar. Entonces, en primer lugar, Oscar, por favor, tienes la palabra. Y luego Julio. Muchas gracias, Lucho. Buenas tardes. Antes que nada, felicitar a los ponentes sobre la ilustración que nos han dado de las dimensiones históricas, de las dimensiones jurídicas, de las dimensiones relacionadas al poder político, a la dependencia colonial, que está detrás de todos estos fenómenos. Yo solo quería aportar comentando la dimensión cultural de esa discriminación, de esa corrupción y de la informalidad. Existe en sociología lo que se denomina las subculturas. No son culturas, sino derivados de las culturas, que en este caso podríamos aplicarlo a los tres elementos que se han analizado. Respecto a la discriminación, ya José María Arguedas, en su famoso discurso de aceptación del Premio de Cultura, empezó diciendo que él no se consideraba un aculturado. ¿Por qué lo dijo? ¿No? Luego completaba él diciendo que él se sentía indio y a la vez castellano, ¿no? Y que esa mezcla lo enorgullecía. Este tema de la aculturación es un fenómeno que él estudió inclusive en Chimbote, dentro de ciertos grupos de población migrante, y que están descritos en su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo. Él sostenía que el problema de la discriminación no surge, no está solo en las élites o en los grupos hegemónicos, sino también se transmite a nuestras gentes, a nuestro pueblo, a través de una serie de mecanismos y origina comportamientos discriminadores dentro de nuestro propio pueblo. Al respecto, pues, el fenómeno de aculturación significa el olvidar la cultura originaria, el olvidar las raíces y asumir una subcultura urbana fundamentalmente, porque esto se ve mucho en las ciudades que reciben migración, que cambia totalmente los valores y muchas veces algunos antiguos discriminados en generaciones anteriores se convierten en discriminadores. Y eso por haber perdido pues estos valores, ¿no? Allí el mestizo que niega sus raíces nativas, el mestizo de que niega su procedencia provinciana y que empieza a ser vergonzante, por ejemplo, ¿no? Vergonzante de ello, quizás se suma a estas actitudes discriminadoras, ¿no? Existen subculturas que nosotros denominamos la subcultura del achoramiento, la subcultura combi, etc., el cual el sujeto, el que padece este problema, empieza a tener actitudes discriminadoras en su entorno, ¿no? Y esto se ve en muchos casos, en algunos emprendedores, en algunos, digamos, productores que logran cierto nivel de desarrollo y ejercen una suerte de poder pequeño, ¿no? Desde algunos transportistas, ¿no? De que maltratan a sus pasajeros, a algunos otros que igualmente, ¿no? Discriminan. Entonces, el fenómeno es, pues, que también tiene que ver con los comportamientos que se desarrollan en la propia población nuestra, ¿no? Actitudes frente a nuestros patrimonios, ¿no? Monumentos incas que son pintarrajeados, ¿no? Con siglas de hinchas de equipos futbolísticos. Todo esto es parte, pues, de esa subcultura de discriminación
que, como decía Arguedas, conforma pues parte de lo que él denomina el aculturamiento. Y por supuesto que esta población o estos compatriotas requieren pues de una reafirmación de nuestra identidad, ¿no? De ahí el énfasis que se le da en nuestros foros cívicos al tema de la identidad, a la recuperación de nuestra identidad para poder pues sacar a nuestro país adelante. Entonces, este fenómeno pues de transmisión, ¿no?, de estos mecanismos a nuestra población también se dan en la corrupción. La corrupción es una subcultura porque hay corrupción desde los niveles muy básicos de la administración pública, ¿no?, donde no son élites las que ejercen la corrupción, sino propios funcionarios, propios encargados, ¿no?, de gobiernos locales o gobiernos regionales, quienes también, ¿no?, como un fenómeno de aculturación, olvidan los valores del país y festinan el patrimonio público, porque sabemos que el Estado es de todos los peruanos. Sin embargo, esta larga lista de funcionarios o de personas que hacen corrupción en el Estado, de los cuales felizmente ya hay muchos en prisión, tienen el problema que olvidan totalmente que el patrimonio público debe ser respetado. Y como tal, pues, actúan, e inclusive han acuñado lemas como el buen político que, entre comillas, roba, pero hace obra, aceptando, de hecho, la corrupción como un mecanismo, ¿no? Tenemos también cómo se ha distorsionado el crecimiento urbano, que antes era heroico, ¿no? En términos que la población organizada trataba de proveerse servicios, etcétera, y todo esto va siendo reemplazado por mafias de traficantes de terrenos, ¿no?, de origen popular también, ¿no? Entonces, casos de la minería ilegal, etcétera, de sectores populares de que se pliegan a estos conceptos discriminadores, a estos conceptos que olvidan o dejan detrás, ¿no?, el concepto de defender los patrimonios naturales, de defender el patrimonio público, y asumir pues esta subcultura de corrupción que lamentablemente se ha apoderado también de los partidos políticos, ¿no? Aquellos partidos políticos que son un vientre de alquiler, aquellos partidos políticos donde las candidaturas tienen un precio, donde ya no hay ideología, ya no hay planteamiento. Bueno, hemos tenido una pequeña dificultad técnica también con el audio de Oscar, pero creo que en esencia le hemos escuchado lo que quería aportar. Julio, por favor, tu audio está bien. Adelante, si es que estás con el audio habilitado. Gracias, Lucho. Sí, y conforme a lo que estamos escuchando, tanto de Oscar como de los disertantes, el diagnóstico es completamente negativo. Estamos constatando que vivimos en un Estado-nación discriminador, como parte de la corrupción y de la informalidad. ¿Cuál sería la solución a futuro y qué habría que hacer para que esta discriminación y corrupción no nos lleven a la disolución del Estado-nación? Ese sería uno de los peores escenarios, probablemente. ¿Y cómo fortalecer las convergencias para construir un país nuevo con otros valores? En esto quisiera que piensen también los disertantes en la recuperación de nuestra cultura nativa, ¿no?, para empoderarnos con ella. Gracias, Lucho. Gracias. Parece que también Mario Enrique Rivas está solicitando la palabra. Gracias, Lucho, gracias. Bien, y Milce, me parece. Entonces, Mario Enrique en primer mencio, luego mi Milce, y si puede volver Oscar, bien. Mario Enrique. Gracias. Lo que manifiesta Blanca Lices, pues,
retador y brillante por un tema que atañe a la construcción del derecho. Ese derecho que parecía que al Perú le tenía que ser impuesto o importado porque carecía. Y no hay tal carencia. Es un momento, como lo escribí ahí, de gran cambio, de paradigma, altamente disruptivo, dirían algunas tendencias postmodernas, en el sentido de que estamos ante un momento histórico que ni siquiera hubiéramos programado, se ha dado por la acumulación de los pueblos y sus necesidades que ya llegaron al límite de la tolerancia. Y que evidentemente exige, altamente disruptivo. Y ahí, en lo que comenta Tica, lo que comenta Oscar, se va vertiendo ya la idea de la necesidad pues, de una convergencia de los derechos consuetudinarios de los pueblos y culturas del Perú para construir un derecho peruano. Y este derecho peruano, desde luego, que va a incorporar algunos principios jurídicos de lo romano, germánico o positivo, pero va a tener que estar con toda la sangre, pues con todas las sangres jurídicas, digamos. Y que de alguna manera, o de muchas maneras, construya las bases de la herramienta con la que se va a tejer una constitución originaria. Y quisiera también agregar lo que está sugiriendo o poniendo en la mesa Julio, Antonio, y es el elemento cohesionador de lo peruano. Y yo ahí creo que tengo una sensación de optimismo, porque el elemento cohesionador de lo peruano está en lo andino, que se mezcla con lo amazónico y se funde con una serie de culturas más que han ido viniendo al Perú. Y eso garantiza que no se dispare por todos lados en este momento tan crítico las partes del Perú. Ya no. Yo creo que ese es un elemento de cohesión, un cemento fuerte para andar por el tiempo y por la historia del mundo, ¿no? Y eso, como Perú, hay un elemento de cohesión en esos valores y en lo que sugiere y hace explícita la necesidad, pues, de que nos veamos a nosotros mismos en esta recuperación de lo que antes era discriminante y repensar lo que algún filósofo dijo, en ese momento no me acuerdo, su nombre, que no existe ser humano que no sea mestizo ni que no sea afrodescendiente. De que de alguna manera lo de Inga y de Mandinga se superpone y hace un gran amasijo retador. Y por complicado es retador. Porque si fuera sencillo, de repente lo hubiéramos resuelto hace tiempo, pero no, pues, es complicado. Y si construimos filosofía de derecho, si construimos formas jurídicas adicionales que se enriquezcan con el camino excelso y el buen existir, estaremos ya inevitablemente en un camino de máxima cohesión que incluso atrae pueblos y culturas que no están directamente en este Perú nuestro, pero que de todas maneras al momento serán convocadas por ese mensaje que tiene el contenido cultural y propositivo de lo que es un pensamiento andino bastante amplio. Gracias. Luchito. Muchas gracias, Mario Enrique. Siempre hay dificultades. Tiene la palabra Emilce, por favor. Sí. Mi preocupación es que en el tema de la corrupción no hemos, y ahí va mi pregunta para Blanca Liz, no nos hemos referido a la corrupción en relación a la discriminación, o mejor dicho, el abuso de poder que significa la corrupción sobre algún bien privado. Y en el caso de la mujer, no hemos tocado el tema de la discriminación. Allí hay un asunto muy importante que transparentar o que mostrar, debido a que ha sido
y es ahora más visible porque la mujer se está atreviendo a denunciar casos de corrupción y de chantaje sexual para obtener algún beneficio o algún favor o alguna, digamos, trámite que pueda hacer en alguna institución o dentro de las mismas universidades a cambio de un servicio de tipo sexual. Allí, como bien decías, están muy de la mano también la corrupción con la discriminación, porque ahí hay un abuso de poder a cambio de un favor de orden sexual. Y esto se está viendo con mucha fuerza o mayormente en nuestros países, ¿no? En América Latina lo estamos viendo o lo estamos visibilizando con mucho mayor claridad, sin dejar de mencionar de que esto también fuera de nuestra región es un tema con bastante preponderancia. Y lo peor de todo es que para esto no hay una sanción efectiva cuando se descubren estos casos o son denunciados estos casos. Entonces, la corrupción se sigue mostrando como en cuanto a la mujer se refiere, como un tema que sigue pendiente. ¿Y qué podemos proponer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos proponer nosotros desde nuestra perspectiva dentro de Yachay para que esto pueda ser manejado de otra manera, ¿no? Desde el Estado? Allí va mi pregunta o mi, digamos, consulta o interrogante para Blanca Liz. Gracias, Emil. Vemos que Oscar ha recuperado su audio, puede concluir la intervención que se fue interrumpida por razones técnicas. Oscar, por favor, tienes la palabra. Gracias, Luchito. Yo me refería a la subcultura de la discriminación y la corrupción, que como describía, es parte del problema, no solo en términos de las élites o los centros de poder, sino en términos de muchas veces nuestras propias gentes. Esta subcultura dominante tiene una base, los medios de comunicación, ¿no? Basta ver nuestra televisión para ver claramente, ¿no? Cómo se imponen estereotipos étnicos de un tipo sobre otro, o cómo se discrimina, ¿no? Dentro de programas, etcétera, o se ofrece una imagen, digamos, sesgada, ¿no? De nuestras gentes. Lo mismo pasa en la publicidad. Entonces, toda esta subcultura de discriminación tiene pues una raigambre muy fuerte dentro de nuestras gentes, ¿no? Escribía también que la corrupción más grave que tenemos ahora es la de los partidos políticos, ¿no? Partidos que son vientres de alquiler, partidos que festinan candidaturas. Hacer política ahora es tener dinero. Y partidos que facilitan la presencia de grupos fácticos en el poder, ¿no? Tenemos bancadas de narcotráfico, tenemos bancadas de minería ilegal, tenemos bancadas de universidades de negocio, ¿no? Todo esto es parte pues de la subcultura de corrupción que estamos pues confrontando y que moviliza masas, masas que a pesar de manejar los emblemas nacionales, se comportan en forma lumpesca, ¿no? Avasallando derechos, etcétera, etcétera. Y así pues este fenómeno de subcultura, de corrupción, toma dimensiones que exigen intervenciones sobre todo de cambios de actitudes, de educación, ¿no? De difusión de valores. La informalidad
tiene dos caras, ¿no? La cara positiva es que ha servido para que nuestro pueblo sobreviva. El 70% de la población económicamente activa es de gente que no se ha resignado a un salario o a la indigencia y ha fabricado su puesto, su trabajo. Ha fabricado pequeñas microempresas, pequeños negocios, o es un autoempleado. Esa es la parte positiva, ¿no? Pero por la parte negativa, vemos que muchas veces algunos de estos emprendedores, etcétera, asumen actitudes antisociales, ¿no? El caso de gremios, algunos gremios de transportistas que se oponen, por ejemplo, ¿no? En el caso del Cusco, a la regulación del tránsito, porque simplemente les arruina el negocio. Veíamos en los estudios que se presentaron que la mayor fuente de contaminación en la ciudad era el tránsito automotor, pero si detrás está el gremio de taxistas que no entiende que no pueden haber demasiados taxis por la salud de la gente, sin embargo ellos se imponen, ¿no? Y podemos decir que son parte ahorita del ejercicio del poder del gobierno municipal al haber abolido o simplemente ignorado cualquier intento de regulación del transporte porque simplemente es negocio, ¿no? Entonces, este fenómeno, pues, negativo de la informalidad que se extiende también al crecimiento urbano, ¿no? El crecimiento urbano ahorita está asignado más que nada por los traficantes de terrenos, grupos, ¿no? Grupos de dirigentes que trafican y no solo hacen informalidad, sino muchas veces invaden recintos arqueológicos o destruyen ámbitos naturales, ¿no? Que antes tenía la ciudad. Entonces, esta parte de la presencia, ¿no? De factores negativos, repito, no solo de las élites, sino dentro de nuestra propia gente, constituye un gran reto que tenemos que superar, tenemos que, sobre todo en las nuevas generaciones, para evitar pues estas actitudes que ignoran nuestros patrimonios, ignoran nuestros valores, a pesar de pertenecer a nuestro pueblo. Gracias. Gracias. Gracias, Oscar. Amigos, así hemos completado esta ronda de preguntas. Tal vez tanto la ponente como la panelista quieran decir algo más. Disponemos de algunos minutos para poder responder en alguna medida a las interrogantes que nos han planteado Emilce, Oscar y Mario Rivas. Adelante, Elise. Sí, muy pertinente la opinión de Emilce, que es un tema importantísimo dentro de la discriminación de género. Yo solamente anoté la discriminación de género, pero este es un tema muy amplio que hay que tratarlo específicamente, porque aquí la discriminación es una discriminación muy amplia. Se da en la discriminación a las mujeres campesinas, las mujeres descendencia afroamericana, las mujeres de las clases acomodadas. Bueno, es la discriminación de las mujeres en todos los sectores, naturalmente con diferentes matices, pero esta discriminación es muy fuerte en América Latina y sobre todo en el Perú. El Perú, además de ser corrupto, machista, excluyente, racista, es sobre todo machista. Entonces, la pregunta o la propuesta o la reflexión era, ¿qué hacemos nosotros? Ya yo había planteado que desde la legislación, y también para contarle un poquito a Julio, la construcción del Estado-Nación se da en Francia, después de la Revolución. Pero después de esta construcción, que bueno, se implantó en los diferentes países del mundo, entre ellos en América Latina, también hubo otras construcciones, fallidas o no. Por ejemplo, después de la Revolución Rusa, hubo otras revoluciones en el África, en el Asia, y aquí se está dando, que son diferentes. Nosotros, lo que decía Oscar, ¿no?
estamos en un proceso de cambio revolucionario y que se nos está exigiendo a la sociedad civil cómo dar soluciones. No podemos decir, señor Estado, usted va a solucionar, y tampoco sirve. Yo misma soy testigo, yo he estudiado en la Unión Soviética y claro, cuando yo estuve fascinada porque las mujeres tenían un rol y tienen un rol preponderante, pero se cayó el sistema social y Putin dice, no, las mujeres estaban hechas unos varones y deben regresar a la vida doméstica. Yo creo más en la revolución que viene de abajo que las otras, porque también fue partícipe de la lucha de las mujeres en el mundo occidental, sobre todo en Alemania, y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la señora Merkel, una mujer formada desde abajo, no impuesta, no con normas de arriba, sino de ella, que es una mujer de derecha, podríamos decir una derecha culta, no de una derecha chorada, pero una mujer que ha podido imponerse y que ha podido dar soluciones. Eso es lo que nosotros necesitamos, el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de los pueblos originarios, el empoderamiento de los sectores oprimidos, y no solamente en el empoderamiento económico, sino intelectual. Hay una forma de cambio ahora, no solamente de acatar las normas, sino también que se acaten nuestras propuestas, que también se haga ley nuestras propuestas. Y eso estamos viendo en la lucha de las mujeres, lo que ahora las figuras del acoso, la violencia familiar, el acoso, estas figuras no existían antes en el derecho. Eso se ha forjado gracias a la lucha de las mujeres feministas. Ahora podemos hablar por ejemplo, del bullying y una serie de figuras que no existían. De igual manera, es interesante que la lucha campesina, la visibilización de los pueblos originarios ha sido a través de la normativa internacional, porque la normativa internacional habla de la discriminación, del respeto a los pueblos originarios que antes no existía. Eso con el aporte de la sociedad civil. Estoy segura de que desde las ponencias de Yachay nosotros vamos a traer un cambio. Estamos enfrentándonos a una sociedad, como ya le hemos planteado, racista, machista, discriminatoria y corrupta, pero estamos analizando que eso no es la forma natural, entre comillas, porque no existe nada natural, que se puede transformar, que se puede cambiar, y nosotros estamos pensando diferente, así como pensó Manuel González Prada después de la guerra con Chile. Se dio cuenta que esa república que había luchado contra la invasión chilena y eso era una republiqueta y que habíamos peleado a favor de las transnacionales inglesas, porque eso fue. En este caso, nuestro bicentenario es un bicentenario de forma y nos ponemos a pensar qué cosa vamos a cambiar, pero esta vez ya no desde el Estado, sino propuestas desde la sociedad civil que después naturalmente se van a convertir en normas acuñadas en documentos. Y eso es lo que queremos, que nuestras normas no solamente sean propuestas, sino que esto se acuñe y que se convierta en una política de Estado. Gracias a Emilce por este aporte, porque yo lo quería tratar esto, pero lo quería hacer más específico, porque es más amplio el problema de las mujeres, pero muy pertinente su ponencia. Gracias. Gracias. Tika, por favor. Bueno, gracias, Luchito. Bueno, para sumarnos a lo que se está señalando en este momento por parte de todos los intervinientes, sin lugar a dudas, en este y en todos los temas que tenemos, resulta prácticamente imposible poder abarcar y tener un análisis completo. Pero en la medida de las posibilidades, considero de que sí, efectivamente, estos temas de discriminación, corrupción e informalidad son realmente dramáticos hoy en día en nuestro país. Y como lo había señalado, esta situación de crisis ha llegado a un límite, ya no vamos a decir que es imposible ya tolerar, ha llegado ya a un límite que ha rebasado para generar cambios. Es como una manzana podrida que
tan podrida está que revienta y empiezan a quedar estas semillas nuevas que hay que sembrarlas para que vuelvan a ser un fruto o un árbol que dé sus frutos correspondientes. Lo mismo ocurre en este caso. Los niveles de sojuzgamiento, de discriminación, prácticamente de avasallamiento, de políticas de Estado que han excluido a un grueso sector de la población en todas las áreas, generando discriminación y haciendo aparentar inclusive dentro del sistema educativo que esto es normal, que esto es simplemente un tema de administración, que es solamente una irregularidad que hay que superarla. No es así, es algo mucho más profundo. Estas políticas de Estado reflejan una filosofía de vida, un pensamiento de vida absolutamente no solo de autoritarismo, sino de desconocimiento, de menosprecio hacia un vasto sector de la población. Y así lo ha entendido la población y el mundo entero. O sea, no es ya solo la población peruana, es el mundo entero que cuando veía a nuestros hermanos y hermanas, cuando veíamos caminar en marchas forzadas hacia sus lugares de origen, o sea, ellos no es que estaban dispuestos a morir en el camino, ellos están luchando y están consiguiendo resultados y cambios. Y ahora por eso señalo, los límites de estas conductas políticas de estado de sojuzgamiento ya rebasaron todo lo posible y se están iniciando cambios y nueva concientización dentro de la población que está entendiendo que de manera organizada o no organizada sí tiene la capacidad de generar cambios y así se está haciendo y eso nos parece muy importante para entender que las políticas de Estado no solamente pueden partir de un ejecutivo o de un congreso. Las políticas de Estado también se pueden generar cambios a partir de la misma ciudadanía. Y eso es lo que está empezando a ocurrir en el Perú y me parece muy importante. Gracias. Gracias también, Tica. Advertía que había una inquietud de parte de Inelce, creo de una pequeña réplica o contrapregunta a lo que había dicho. ¿Sí? ¿Así es, Inelce? ¿Quieres hacer uso de la palabra? No, quería decirle a Blanca Liz que este tema lo podemos tratar en siguientes reuniones, porque tal cual dicen, ¿no? Es sumamente amplio. Mira que el trabajo de una mujer es menos valorado también que el trabajo de un hombre. Los sueldos divergen mucho entre un esfuerzo que hace, el mismo esfuerzo que hace la mujer y gana menos que el hombre. Y para conseguir a veces posibilidades de atención médica o atención en el poder judicial o donde sea, esa mujer se ve sometida a chantajes o a extorsiones que realmente crean una situación sumamente delicada y muy triste para una sociedad que la mujer tenga que estar en estas condiciones, ¿no? Entonces el tema es, como dices, muy amplio y tendríamos que tratarlo en otras reuniones. Muy bien. Exactamente. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos ustedes por vuestra participación tan comprometida y señalar, creo que estamos logrando con gran éxito uno de los objetivos que nos hemos propuesto. Todos hemos coincidido en la necesidad de establecer un cambio, no hay duda sobre ello. Y estamos ya aportando sobre cómo hacer ese cambio. Alguien ha dicho, para ser más específicos, Efraín González de Olarte, que no siendo necesariamente un hombre de izquierda o vinculado a nuestros colectivos, ha dicho que este sistema se está cayendo, está llegando a su fin histórico. En la metáfora que ha usado
pica es una manzana podrida. Entonces necesitamos, que se va a caer de madura y de podrida, necesitamos plantar una nueva semilla. Estamos generando esa semilla con nuestro esfuerzo, con nuestro calor, y como alguien lo ha dicho, cumpliendo el rol que le correspondía a las universidades formales, también cumpliendo el rol de las organizaciones políticas que tendrían que haber formado cuadros políticos, cumpliendo el rol de las organizaciones sociales que tendrían que haber tomado más en cuenta estas situaciones. Bueno, creo que alguien tenía que tomar la responsabilidad de cubrir esos vacíos. Con honra, no con soberbia, pero sí con legítimo orgullo, decimos que estamos cumpliendo bien. Muchas gracias por eso. Nos damos una pequeña pausa y llegamos a la jornada final de este Rimanacui por la independencia. Rimanacui Panandino por la independencia. A las 6 de la tarde volvemos con la última conferencia e inmediatamente después el acto de clausura y tal vez un intento de dar a conocer muy preliminarmente algunas conclusiones de este foro panandino. Permiso, hasta luego. Hasta luego.